Bienvenidos. Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque ese nombre es tan grande como Rodolfo Pisa, entonces mejor usar diminutivos tan cortos como la cantidad de cabellos sobre su cabeza. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher o Madonna, pero con una cuenta bancaria tan vacía como el talento de la segunda. Y un sistema reproductivo completamente opuesto como la cara de la primera antes del bisturí. Perdón, me dicen en cabina que corrija, me piden que corrijan que fueron bisturí. Y ahora me dicen que corrija que no fueron bisturí, sino que fueron manos de tijera. Entonces, bueno, aclaración, digo, por la precisión periodística. Pero la piel de Cher no es lo único que ha sido cortado a lo largo de los años. Que lo diga mi ex, Rata de Dos Patas. Esa era su canción favorita. Aunque eso me haría a mí la rata de dos patas, y yo no soy rata. Solo soy perro. No, mentira. Cualquiera que me conoce sabe que mi vida social dentro y fuera de mis aposentos es tan escasa como la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, decía que hay cosas que han sido cortadas durante los últimos años, y una de esas cosas, además de la esperanza de Santi de ser presidente, ha sido la relación entre jóvenes creyentes y las iglesias cristianas, católica incluida. Hace 5 años, cuando yo era un bebé periodista recién salido del útero de mi profesora Katia, la intensa Bermúdez, hice un reportaje sobre la participación abierta de jóvenes LGTBI en las celebraciones cristianas de Semana Santa. En aquel momento, 3 jóvenes participaron del programa y nos contaron sus experiencias positivas dentro de la iglesia. Incluso 2 de ellas eran pareja y asistían como tal, abiertamente, a las actividades religiosas. Say what? Hoy, como Shakira, la cosa es muy distinta. Esas 2 chicas no solo ya no son pareja, no. Been there, sino que los 3 además rompieron con la iglesia católica, por así decirlo. O sea, se han distanciado de la iglesia católica. Hace una semana un amigo de Facebook, o sea, una persona que conozco tanto como Jonathan Prendas conoce sobre libertad de expresión, o Rodolfo Méndez Mata sobre Grindr, publicó lo siguiente: cada día me convenzo más que los cristianos, en vez de seguir el mandamiento que reza amarás a tu prójimo como a ti mismo, odian y odian más cada día. Como periodista, a mí me gusta este tipo de generalizaciones como me gustaría una colonoscopía sin anestesia. Y como comunicador me preocupan porque en vez de tender puentes entre el sector cristiano y el resto de la sociedad, ambos sectores de peso en la sociedad costarricense, porque juntos básicamente son casi todos, en lugar de hacer eso, los quema, nos mete a ambos sectores a cada uno en una bolsa hermética, la sella y nos separa. Es como ver básicamente mis amígdalas, que son 2 bolas enormes separadas, por las cuales me tuvieron que operar, y en realidad esto es un programa pregrabado. Así que sí, por un momento yo tuve bolas norte y bolas sur. Pero bueno. Chao, Miri. Nos dimos entonces a la tarea de explorar e investigar si hay espacios inclusivos dentro de las iglesias cristianas, y encontramos 2 espacios. Claro, ¿verdad? No es que aquí yo hice una encuesta, ¿verdad? Pero sondeando, hablando con gente, encontramos 2 espacios inclusivos. Uno que se llama inclusión. Yo sé, no es muy creativo, pero es efectivo, digamos. O sea, a todos nos quedó claro qué es lo que pretenden. Es un espacio que busca incluir a alrededor de 5 poblaciones distintas, no solo la población LGTBI. Sin embargo, conversando con una de las participantes que se nos unirá a lo largo de un ratito en el programa, me comentaba que estaban conscientes, digamos, de que uno de los sectores que más tienen que trabajar es el sector LGTBI, porque ellos mismos reconocen que se han dado múltiples razones por las cuales las personas de esta comunidad desean distanciarse o no se sienten habilitados para poder acercarse. Este espacio se llama Inclusión. Encontramos otro que se llama Courage,
ellos no nos pudieron acompañar porque al momento de esa entrevista pues habían solicitado permiso a su pastoral y no las habían respondido. Para hablar de este tema, pues tenemos aquí un flashback a hace 5 años. Por un lado tenemos a Denis Tames, uno de esos jóvenes. Bueno, el único joven hombre en aquel reportaje de hace 5 años, ahora distanciado de la iglesia. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, por dicha. ¿Ustedes cómo están? Bien por ahora. Dentro de 24 horas depende de si usted es contagioso o no. Okay. Porque casi no llega porque estaba enfermo. Entonces ya veremos. Exacto. Por otro lado, tenemos a J. Vargas, quien es una persona activista. Es una persona que se define génera. Agénera. Y es una persona religiosa también. Pero específica, ajá. Prefiero el término espiritual. Espiritual, ok. Ajá. Sí. Pero ¿de qué denominación, por así decirlo? Soy una persona anglicana. Ok, estuvo fácil. Estuvo sencillo, esperaba más elaboración. Y tenemos también al primer representante del grupo católico Inclusión. Su nombre es Arturo Retana, de aquí de la UCR también. Ajá. Y él es también parte de la comunidad LGTBI. Correcto. Y bueno, parte del grupo Inclusión. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha, en final de semestre, pero... Sí, hoy tenía examen. ¿Cómo le fue, de hecho? Espero que bien. Sí. Aún no ha salido. Vengo saliendo. ¿Ya salió? Bueno, por lo menos. El examen venía saliendo. Ah, pero no ha salido del semestre. Ya, hoy. Ok, ¿Cuántos años le faltan? ¿De carrera? Ajá. Bastantes. Ok. Como 2 o 3. Hoy toca celebrar, es viernes. Sí. Con esa nota dolorosa, vamos a una pausa y al regresar le entramos ya de lleno al tema aquí en La Doble Tracción. Ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble Tracción. Estamos de vuelta aquí en La Doble Tracción discutiendo sobre espacios inclusivos dentro de iglesias cristianas en Costa Rica. Les mencionábamos al inicio del programa que nos acompaña Denis Tames, quien es un joven. ¿Usted cómo se define ahorita? ¿Católico no practicante? No, no católico. Pero espiritual. Exacto. Ok. Sí, siempre con esa espiritualidad. Ok, está bien. Por otro lado tenemos a J. Vargas, quien es una persona anglicana. Yo como no lo estoy logrando. Muy bien. En un minuto. Y Arturo Retana, quien es miembro del grupo Inclusión, que es un grupo, como decíamos, que busca incluir a distintas poblaciones. Y son miembros de la comunidad LGTBI. Entonces, empecemos con vos contándonos sobre inclusión. Ok. Decíamos que 5 grupos. Contanos, bueno, cuál es, digamos, la misión de inclusión y cuáles son esos 5 grupos. Porque la comunidad LGTBI solo es uno de ellos. Una de las poblaciones con las que trabajamos, sí. Inclusión nace como hace unos 14 años por iniciativa de un sacerdote de la Iglesia Católica, que veía que en los grupos juveniles la gente no sabía tratar con algunas poblaciones en específico, y poblaciones que eran, digámoslo así, conflictivas a nivel social. Entonces él lo que quería era empezar a formar a los líderes de estos grupos para que las pastorales juveniles fueran espacios más abiertos. Los grupos son personas migrantes, personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, adolescentes padres y madres y personas pertenecientes a subculturas. Entonces son grupos que a veces cuesta incluirlos a nivel social y por lo tanto también cuesta incluirlos dentro de la iglesia. Entonces nuestro trabajo es ir a las pastorales juveniles, queremos expandir un poquito lo que hacemos y ir a otros grupos, a formar de cómo tenemos que ser en la iglesia con respecto a cuando llegue un joven que participe en alguna de estas poblaciones. Ok, bueno, a mí para aclararle a la audiencia, cuando los grupos subculturas, según me explicó Fernanda, quien es tu compañera en el grupo, se refería como a
ella me decía como que había un cambio como histórico, o sea, que en su momento la necesidad que habían identificado era que, por ejemplo, que había una necesidad de lograr acercar a personas, por ejemplo, rastas, a personas emos, etcétera, y que ahora como que la necesidad han visto que ha variado un poco y se está enfocando más como en... Ella me daba el ejemplo de personas, por ejemplo, con tatuajes, o sea, como que están buscando como algunas prácticas, por así decirlo, que tal vez tienen cierto estigma y están buscando lograr educar, digamos, de cómo acercar a estas personas e incluirlas pese a los estereotipos que pueden circular. Ajá, es que hace unos tiempos cuando nació Inclusión, tal vez era un poco más determinante el sentirse parte de alguna subcultura, ¿verdad? Yo me identifico con este tipo de personas, pero eso ya no lo vemos tanto, ya no es tan conflictivo, pero sí hay algunos estereotipos que quedan en la Iglesia Católica con respecto a personas que participan de, por ejemplo, lo que hablabas de tener tatuajes o un tatuador, que tanto se sienta bienvenido dentro de la Iglesia Católica. A eso nos referimos ahora con el término. Ok, bueno, aquí tenemos a dos personas que, como decíamos al inicio, se han distanciado de la iglesia. Denis, cuénteme, ¿por qué? Hace 5 años todo era distinto. Bueno, sí, evidentemente yo creo que a uno con la edad, ¿verdad? Y la incursión en la U, a uno lo hace reflexionar un poco más, no solamente con la religión, sino en el ámbito general, pues con todo lo que a uno le trasciende en la vida. Y a mí me llevó justamente a alejarme por la religión, no solamente por estos temas discriminatorios que hay por mucha de la población religiosa, tanto a nivel de la misma iglesia como a nivel de la gente que participa de las actividades. Sino, con la iglesia te refieres como a la estructura jerárquica. Exacto, a la cúpula, por decirlo así, desde el Vaticano hasta los mismos sacerdotes que están en cada comunidad. Pero que no solo trasciende esa discriminación a un tema de la población LGTBI, sino que va más allá, ¿verdad? Es un tema que también uno va conociendo un poco más sobre, distintas temáticas que hay y también va en la parte de discriminación o esa diferenciación que se da, pues con las mujeres, por ejemplo, donde hay una jerarquización marcada del hombre sobre la mujer y entre otras también, que de una u otra forma a mí me han puesto a cuestionarme y me han dicho como, no, yo la verdad no me siento formando parte de un grupo de personas muy grande que tiene ideales o ideologías que no van con lo que yo pienso y que no van también con lo que yo pues hago en mi vida. Entonces por ahí va más que todo. Ahora, y en su momento, o sea, recordando, sí estabas bastante feliz dentro de la iglesia. O sea, ¿qué era? Y vos me habías dicho, bueno, cuando hemos estado hablando sobre el programa, que, o sea, que no se confundiera que por no ser parte ya de la iglesia católica, que dejaste de ser una persona espiritual. Entonces, digamos, en aquel momento, ¿cómo era que la iglesia, digamos, lograba satisfacer tus necesidades espirituales? Y, digamos, y ahora que te has distanciado, si te hace falta, digamos, tal vez ejercitar la espiritualidad desde la estructura de una iglesia. Sin duda alguna, hace 5 años, yo, pues, aunque era abiertamente gay, ¿verdad? No era tan... o sea, venía saliendo, por decirlo así, del closet. ¿Verdad? Entonces, toda esta cuestión de que no conocía mucho sobre el tema tampoco, ¿verdad? Sino simplemente sabía que era gay, pero no había trascendido a informarme más sobre, a nivel general, la historicidad que ha tenido, y no solo la iglesia, sino también me ha apartado de otras cosas que para mí no van con los ideales que yo tengo, digamos, de vida. En ese sentido, pues sí, fue un toque complejo, ¿verdad? Ese alejarme un toque de la iglesia porque, como vos lo decís, uno ha sido socializado. Entonces, en un inicio, yo iba a misa todos los domingos o los sábados en la noche porque para mí era una necesidad. Pero de ahí en fuera, con los años, digamos, de estos 5 años para atrás, también... los ciertos comentarios dentro de la misma iglesia y a nivel general, ¿verdad? Como vos lo decís, sí me han hecho como esa
esa repulsión, ¿verdad? Al punto que digamos que actualmente no siento la necesidad de ir a la iglesia en este sentido católica. Sí, como te digo, la espiritualidad, y vos también lo mencionás, es algo que también nos hemos socializado en una construcción colectiva. Y de hecho yo he tenido conversaciones, por cierto, con Jota, ¿verdad? Que una vez me estuvo explicando sobre un poco todo lo que trasciende a la agrupación en la que él va, y de una u otra forma sí me interesaría en un momento, o no niego la posibilidad de en un momento participar de nuevo en una agrupación. Sin embargo, ahorita, a como he estado, creo que también me siento bien. Creo que de igual forma uno se rodea con gente que forma parte de la Iglesia Católica en sí, pero sí tiene también como esta visión más abierta que a uno también le ayuda a construirla pues colectivamente, sin necesidad de estar yendo precisamente a el templo. Okay. No sé si me explico. Sí, pero ahora, antes de tirar el churuco a Jota. Ay, Jesús. Ya está, la blasfemia. Censuranos. Decíamos al inicio que este programa en específico está motivado por una posteo que yo leí. Y lo repito. Cada día me convenzo más que los cristianos, en vez de seguir el mandamiento que ves, amarás a tu prójimo como a ti mismo, odian más cada día. ¿Hasta dónde coincidís vos con esa afirmación? ¿Y cuánto crees, digamos, que aporta ese discurso a la cohesión social, digamos? No sé si la palabra sea cohesión, pero a la unidad. A lo que yo, por lo menos, considero comunicación. O sea, a la comunicación, a tener una sociedad comunicada, ¿verdad? O sea, una sociedad polarizada es completamente lo opuesto a una sociedad comunicada. O sea, porque una sociedad puede tener estratos sumamente divergentes, que si existe diálogo y construcción conjunta entre los distintos sectores, hay comunicación, por lo menos desde la comunicación. Exacto. Como ciencia social, ¿verdad? Vos como periodista lo debes de saber. Uno a la hora de escribir o mencionar algo no tiene que ser muy cuidadoso. Esas generalizaciones pueden perjudicar de una u otra manera ese diálogo que pueda haber entre las partes. No estoy de acuerdo en ese post, porque creo que no toda persona cristiana tiene esa visión sesgada con respecto a las personas LGTBIQ, o es más, hasta las mujeres, ¿verdad? En este sentido que hice referencia al inicio. Porque al final de cuentas también la visión de que uno sea cristiano o cristiana, uno tiene una espiritualidad, y esa espiritualidad es muy personal. Usted puede hablar con una persona católica, dos personas católicas, por ejemplo, pueden hablar sobre Dios, que al final de cuentas es algo muy personal. Entonces, hacer esas generalizaciones con respecto al cristianismo a nivel general es un toque peligroso, lo veo yo. Y como vos decís, si una persona cristiana lee eso y tal vez que cree que en los derechos humanos y demás, creo que sí puede hacer ahí como, ¿verdad? Como, suave un toque. Y generar ahí un poco de disgusto. Pero sí creo que hay muchas personas que se hacen llamar cristianas que no tienen esa ideología, por decirlo así, o esas dogmas marcados con respecto al tema mujeres o con respecto al tema LGTBI, que ha sido históricamente discriminado. Y por supuesto hay otros cristianos que sí los tienen, obviamente, o sea, como hay todo, otros cristianos pero que sí los tienen, y lo vimos en campaña. Y de hecho, bueno, Fernanda, que ahorita en estos momentos es como, iba a decir el Espíritu Santo, pero es como medio espiritual hasta el momento porque todavía no han llegado. Pero ella decía que el grupo Inclusión reconocía, digamos, que la campaña política que hubo, o sea, fue tremendamente polarizante y dañina. Exacto, y dañina. Tal vez contaros un poquito. Bueno, no, mentira, tírame el churuco de una vez. Okay. Antes de pasar el churuco a usted, Arturo, Jota, ¿hasta dónde coincidís vos con la perspectiva de Denis? Y contanos, después de eso, un poco de el arco tuyo, digamos. O sea, porque vos nos decías que vos, en tu caso, naciste y te criaste en una iglesia evangélica. Y ahora, bueno,
has hecho un arco, ¿verdad? Probablemente con distintas etapas, me imagino. Y ahorita estás en una iglesia anglicana. Cualquier generalización va a ser mentira, va a ser una falacia. Pero lastimosamente Costa Rica este último año en específico ha vivido un ambiente político y religioso que ha puesto en duda qué tanto amor están profesando las personas cristianas. Uh-huh. Y lo vemos en redes sociales, lo vemos en el día a día, donde hay muchas personas fundamentalistas y fanáticas que usan de la religión cristiana y usan de la Biblia para condenar al prójimo, para condenar a las personas LGBTIQ. Y entonces nos preguntamos a otras personas, bueno, ¿fue ese el mensaje de Jesús? ¿Fue eso en realidad lo que Jesús vino a predicar aquí en la tierra? Lo que nos enseña, lo que podemos leer hoy en día, lo que podemos interpretar de la Biblia. ¿Es eso o más bien es una mirada más amorosa, un acercamiento a una divinidad que ve más allá de lo que podamos ser, de lo que podamos hacer, incluso de los pecados que podamos cometer? Y no diciendo que la homosexualidad sea un pecado, porque yo no creo eso, o ser una persona con un género que no sea cisgénero va a ser pecado por el simple hecho de ser diferente, ¿no? Sino los pecados que sí podamos pensar en nuestra creencia que lo sean. Uh-huh. Entonces, yo trato siempre de tener mucho cuidado, y cuando hay personas, incluso activistas, que hablan en contra de los cristianos, pues yo ahí me siento atacada incluso, uh-huh, porque yo soy parte de esas personas a las que están hablando mal, ¿no? De las cristianas, de los cristianos. Y entonces lo que siempre digo es, bueno, usemos palabras correctas. Las personas fundamentalistas o las personas ya que llegan a ser fanáticas, uh-huh, y algunas, no ni siquiera todas, pues, porque algunas es más bien por falta de conocimiento, porque es lo que enseña su pastor en la iglesia, o lo que ha dicho el padre en el domingo, el sábado. Entonces creen que eso es lo correcto, pero no se han cuestionado. Sí, yo creo que eso es como... Okay, lo que pienso de el post. ¿Cómo y llegó? El arco, sí. Ajá. Yo, hasta el 2012 yo fui una persona evangélica demasiado metida en la iglesia. ¿2012? 2012. Sí. Uy, ya nos conocíamos, Jota. Sí. ¿En serio? Sí, no sí, daba clases incluso. Cuando nos conocíamos, yo daba clases en la iglesia evangélica, en un seminario que daban para las personas que querían, voy a usar esta palabra porque es la que usan las personas evangélicas, uh-huh, servir en la iglesia. Ok. Creí que me voy a tirar como un F-bomb o una hora así. Yo, vale que esto es pregrabado. Ajá. Entonces, sí, la mayoría de mis alumnas y alumnos eran mayores que yo. Y sí, yo les daba el curso básico de ese seminario. Okay. Cuando llegaba a la clase de familia era difícil. Ajá, yo ya me empecé a cuestionar, ¿en serio esto es lo que yo pienso? ¿Qué cambió? Empecé a cuestionarme, empecé a cuestionarme. Le pido perdón al micrófono para aquellos que no ven esto. Pero bueno. Es que sabe muy rico, me lo estaba comiendo ya ese micrófono. Ay, Dios mío. Bueno, continuemos. Este fue el último programa de la doble tracción, mae. El último programa de la doble tracción pregrabado. La peor manera de terminar, mae. O sea, literalmente fue tan terrible que ni siquiera me permitieron sacarlo al aire, la verdad. Pero bueno, ajá. Corta eso y vámonos. Está bien. Dan puto. Sí. Entonces me empecé a cuestionar qué tanto yo comulgaba con esta idea evangélica de que la homosexualidad era un pecado que ya ha acarreado y ha tenido estragos en mi vida y en mi forma de ser hasta ahora, porque fue un proceso muy difícil para mí de empezar a aceptarme, empezar a aceptar que a mí me gustaban otros hombres, empezar a aceptar que después que yo no era una persona que se consideraba un hombre, sino como una persona génera, uh-huh, y ver después que la diversidad que había en mí. En el 2012 voy a un foro aquí en la Universidad de Costa Rica de teología queer, y es la primera vez que yo sé y me doy cuenta que hay otras formas de ver a la divinidad, no solo como los cristianos evangélicos que
con los que yo había crecido y me había formado veían a Dios, sino que había muchas otras formas de ver a esta divinidad, incluso que no tiene ni siquiera que tener un género, sino que es más allá de nuestra mente, más allá de nuestros pensamientos, como dicen los proverbios. Y pregunto, pero aquí en Costa Rica ¿hay alguna iglesia que sea abiertamente inclusiva, receptora de las personas LGBT? Y me dicen, sí, hay 2. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? No lo podía creer. Y me hablan de la iglesia luterana y me hablan de la iglesia anglicana. Okay. La iglesia luterana, entonces, en el 2013, más o menos, empiezo a ir a la iglesia luterana. Tienen una misa inclusiva de la comunidad de la diversidad. Hay un pastor que es gay, que es el que da la misa, el que da la comunión, el que nos da incluso asesoría, o se me olvidó la palabra, cuando uno necesita, guía espiritual. Y también la iglesia luterana ahora, este año, abrió una nueva comunidad, la comunidad trans, que está dirigida por una mujer trans, y que abre las puertas a cualquier persona, no solo a las personas trans, pero ese es su enfoque. Okay. Empiezo a estudiar de noche, entonces no puedo ir a la misa los jueves en la noche. Yo digo, yo no me puedo quedar sin ir a la iglesia. Yo necesito vivir en comunidad y necesito saciarme de alguna forma mi necesidad espiritual. Y entonces, o sea que a vos sí te hace falta, digamos, el ejercitar la espiritualidad desde una comunidad. Sí. Y es cuando me invitan a la iglesia anglicana, y desde el 2014 más o menos, 2014, empiezo a asistir a la iglesia anglicana. En el 2015 hago el recibimiento para ser parte propiamente de la comunidad anglicana, y desde entonces he seguido yendo a esta iglesia. Ok. Arturo, ahora sí. Bueno, escuchamos 2 perspectivas de personas que se han distanciado. Bueno, en el caso de Denis de la iglesia católica, en el caso de J de la iglesia evangélica, ¿verdad? 2 perspectivas también distintas de, ahorita por lo menos Denis en la etapa que está en su vida no siente la necesidad como de ejercitar su espiritualidad desde una comunidad. J nos decía... No la siento, pero tampoco estoy cerrado a... Ok, me encanta la aclaración enfática. Ok, está bien. Iba con enjache también. Ajá, sí. No, para nada. Y hablábamos de, y J mencionaba, ¿qué es esto? Un ligue radiofónico, algo así. Y J mencionaba, que me parece bastante asertivo, como J decía, las elecciones como que pusieron a prueba, o que pusieron en una posición como donde se está cuestionando mucho esa relación entre el odio y las personas cristianas, ¿verdad? O sea, como que se puso en la mesa pública, en la esfera pública, eso. Vos sos miembro de la comunidad LGTBI, sos parte de la Iglesia Católica. Vos, digamos, ¿cómo conciliás esas 2 cosas? Vos a nivel personal. ¿Y cómo lo hace inclusión, digamos? O sea, ¿cómo lo hace inclusión o cómo lo intenta hacer inclusión con las personas que se podrían incorporar al grupo, digamos? Porque, Fernanda, el espíritu que aún no está. nos decía que, o sea, que hay controversia, digamos. Incluso ustedes también a nivel de comunicación están un poco vanguardistas porque tienen como una serie documental que se llama Casa Abierta. Ella nos ha comentado que también es o sea, que dentro de la iglesia ha sido como polémica, digamos, que, o sea, que ha generado roncha, etcétera. Entonces uno también se pregunta, o sea, ¿cómo hace inclusión para lidiar con su gente, o sea, cómo hace la gente de inclusión para lidiar con todas esos discursos como opuestos, ¿verdad? O como escépticos, de que genera tal vez lo que decía Denis como, historia, ¿verdad? Una estructura histórica. Y también que hay ciertos líderes en la Iglesia Católica, desde sacerdotes hasta puestos mayores, pues que tienen un discurso más violento, creo yo, que incluso más violento que el mismo
catecismo, por así decirlo. Porque si uno se pone a revisar el catecismo de la Iglesia Católica, en ningún momento se habla como de... O sea, como de violencia hacia la comunidad LGTBI. O sea, nunca se ha hablado en el catecismo, por ejemplo, si uno lo lee, como de ahí no parece que se pudiera derivar cosas como se dijeron en la campaña electoral, que era como... Claro. Es que nunca, LGTBI nunca va a ser ministro. Y perdona con eso, pero también hablando también de la campaña electoral, recuerdo que antes de las elecciones, si mal no recuerdo, un sacerdote de Guanacaste dio un sermón como inclusivo con las familias y demás, y los mismos jerarcas de la Iglesia Católica de Costa Rica dijeron que lo regañaron, yo creo, además, y lo sancionaron, ¿verdad? Y que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, y de hecho es nuestro fundador. A ver, de hecho yo me lo imaginé, no sé por qué. A mí me dijeron, es un toque controversial. Yo dije, ¿será o no será? Pues, no he escuchado el sermón. Sí me dijeron que lo escuchara y lo quiero escuchar. Bueno, si estamos pensando en la misma persona, sí, es nuestro fundador. Es de Guanacaste, me imagino que él en este momento está en una etapa de misión en Guanacaste, pero él tiene un acercamiento muy interesante con la comunidad LGTB. Exacto, y es donde yo me pregunto, ok, ¿no hay contradicción ahí o cómo será? Porque si los mismos jerarcas de la Iglesia Católica lo dijeron que ese sermón no pertenecía a toda la, por decirlo así, a toda la representación de la Iglesia en Costa Rica, entonces esa es mi pregunta. O sea, bueno, vamos por partes. ya tengo muchas preguntas y ya se me van a enredar. O sea, bombardeo, ¿verdad? Pero es que justamente es esto, cómo estas elecciones también, ¿verdad? Marcaron eso. Claro, súper bien, que ella que se metió. Pero no lo iba a hacer. Lo estamos saturando. Lo estamos saturando. Pero dejémosla picando un toque esa pregunta en específico y coméntenos un poco de su experiencia, ¿verdad? De cómo ha logrado conciliar, digamos, esos discursos que existen alrededor en la Iglesia Católica. No son todos los discursos, como muy bien apuntada Denis, digamos, pero que los hay. Y cómo hace inclusión también para lidiar en conjunto, como grupo, con esa oposición. Ajá. Lo primero es recalcar un poco lo que ya hemos dicho, de que la comunidad cristiana, o yo hablo en este momento de la comunidad católica porque es la que conozco, es una comunidad muy heterogénea, ¿verdad? Y ahí caben muchísimas formas de pensar, muchísimas formas de ser, que si hay algo en común a nivel tal vez dogmático, sacramental, o etcétera, etcétera, pero es una comunidad muy grande con distintos tipos de personas. Entonces esto hace que uno no pueda hacer esta generalización de la que hablábamos antes. Y si nos vamos justamente a los orígenes de todo lo que funda, lo que cree un católico, lo que cree un cristiano, al final nos vamos a encontrar un montón de elementos de inclusión y de amor, ¿verdad? No creo que nadie pueda encontrar en la Biblia un caso en el que Jesús haya sido excluyente. Si nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, como bien lo mencionabas, se habla de cero discriminación contra las personas homosexuales. Y aunque es un documento un poco viejo, es del año 93, sin embargo, desde ahí se está hablando de que en la Iglesia Católica tiene que haber cero discriminación. Más allá de eso, pueden haber algunas posturas a nivel moral que ya competen a la individualidad de la persona, entonces tal vez en eso no tenemos que meternos tanto. Pero a lo que me refiero es que el origen del mensaje evangélico es un mensaje inclusivo, un mensaje que parte del amor. Entonces, en inclusión, varias de las personas que estamos nos planteamos eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el mensaje de Jesús sea un mensaje tan inclusivo y a veces lo que está vendiendo o lo que estamos vendiendo como iglesia es un mensaje contrario? En mi caso particular, las dos cosas, mi diversidad sexual y mi ser católico, lo he conjugado dándome cuenta de estas cosas, ¿verdad? Dándome cuenta que la iglesia no es un lugar tan cerrado. Por lo menos en la práctica tal vez sí puede ser un poco más conservador o más cerrado, pero a nivel de lo que fundamenta el credo católico no es cerrado y no es excluyente. Siendo consciente de eso, no hay ninguna contradicción entre ser una persona diversa a nivel sexual y ser creyente, ser católico, ser anglicano, incluso ser evangélico, ¿verdad? No debería haber ninguna contradicción. Pero como decís, a inclusión le ha costado un poco, porque lo que existe en la sociedad existe en la iglesia, ¿verdad? Y mientras seamos una sociedad machista, homófoba, vamos a seguir viendo esas cosas en la iglesia. ¿Y nosotros cuál es el trabajo de inclusión? Erradicar un poquito de eso y empezar a cambiar la mentalidad, que nos demos cuenta que excluir no es propio del cristiano. Entonces, van a haber muchísimas resistencias, y las hay. Cuando hacemos un comentario, cuando damos una formación, no todas las personas lo reciben de la mejor manera, porque hay elementos sociales muy fuertes de una sociedad patriarcal muy machista que van a empezar a relucir.
¿verdad? Y la gente entonces fácilmente no se cree el cuento. Y esto va también incluido a la jerarquía, ¿verdad? La jerarquía es fruto de una sociedad machista, es fruto, no podemos generalizar, claro está, pero la jerarquía también participa de todo eso que se les ha inculcado. Entonces vamos a encontrar sacerdotes que son excluyentes, ¿sí? Y vamos a encontrar personas, líderes en la iglesia que son excluyentes, ¿sí? Pero nuestro trabajo o lo que nosotros nos apasiona es empezar a cambiar esas mentalidades. O sea, ¿te parece más que, bueno, me decías, o sea, que para vos no hay un roce entre ser homosexual y digamos, el espíritu, digamos, lo que vos decías del origen, la base, digamos, del cristianismo, por así decirlo. Correcto. De la Iglesia Católica. Correcto. Y incluso en la Iglesia Católica se habla, bueno, el ideal en la Iglesia Católica es la santidad, ¿verdad? Y en la Iglesia Católica se habla de que la santidad también es una propuesta para las personas homosexuales, ¿verdad? No es exclusiva para las personas heterosexuales. O sea, entonces el roce más sería con quienes lideran o como quienes, o con la predicación de ese espíritu del espíritu cristiano. Podemos O sea, decir porque, por que... ejemplo, a vos que mencionabas esto de que hay líderes que son homofóbicos, Ajá. yo recuerdo que para el reportaje que hicimos con Denis, yo hablé con Sixto Varela, que es el vocero de la Curia Diocesana de Alajuela, recientemente controversial porque fue el que como que cuestionó que por qué Carlos Alvarado iba a la iglesia, y después la conferencia episcopal se distanció de el MAE y dijo como eso no nos representa, porque y de hecho dijeron algo como bastante inclusivo en el sentido de que era como A nosotros nos alegró muchísimo ese comunicado. Okay, bueno, sí, lo veo feliz. Porque el mensaje, lo que me escribió la conferencia episcopal es como, nosotros no somos quienes para juzgar el viaje individual que esta persona está haciendo con Cristo. O sea, porque lo que había comentado Sixto Varela era como, es que están usando la Iglesia Católica como para estrategia política, no sé qué. Y lo que la conferencia episcopal responde es, parafraseando, ¿verdad? Es, mae, no sabemos. O sea, él está asistiendo a la iglesia, ¿qué voy a estar sabiendo yo? ¿Qué está pasando? Deberías ahí? alegrarte porque participó de la comunidad a la que vos lideras. Exacto. Entonces, Y es no más juzgar. él, en el reportaje con Denis, él me había dicho inclusive, yo entiendo que este tipo de roces sucedan porque yo sé que hay sacerdotes que ni siquiera se sienten preparados ellos para lidiar con que una persona homosexual se les acerque. Y eso es cierto. Entonces, digamos, uno dice, mae, si sucede exclusión porque un sacerdote no se siente preparado, o sea, ni siquiera es por con dolo, ¿verdad? Sino que nada más no tiene la menor idea de cómo hablar de eso, también sucederá que es con dolo, digamos, o sea, que hay sacerdotes, yo tengo amigos, por ejemplo, en Grecia, que han tenido que hacer posteos después de ir a misa para hacer catarsis de lo que acaban de escuchar. O sea, encontrás que el problema es más con un sector de quienes lideran el mensaje que con el mensaje mismo. Correcto, a eso es a lo que estaba tratando de aludir. Y no es exclusivamente en los sacerdotes. Yo lo ampliaría a toda la población católica en general. Hay una población que es conservadora, que es más fundamentalista, y hay una población que no. Tengo el caso de muchísimos sacerdotes amigos con los que he compartido sobre mi diversidad sexual y no hay problema. Y me han enseñado que nuestra iglesia es una casa abierta, de ahí el nombre del documental que estamos trabajando. Y al final no es que nos enseñan desde la Iglesia Católica que tenemos que ser personas conservadoras o que tenemos que tener estas actitudes excluyentes. El mensaje de Cristo es muy claro, ¿verdad? Lo que pasa, a lo que nos referimos es que hay un contexto sociocultural muy fuerte que hace que muchas de las personas que están dentro de la iglesia sientan resistencia hacia estos temas. ¿Y cómo lidia inclusión con el odio, por ejemplo? O sea, porque yo consulté con una red de la iglesia evangélica, de jóvenes. Y ellos me decían, bueno, primero no tienen ningún espacio como con una misión específica de incluir a personas de ningún tipo, o sea, como, ¿verdad? Como inclusión. Pero yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si una persona de la red de jóvenes se da cuenta de que es homosexual o se empieza a identificar como homosexual, etcétera? Y resulta que no quiere ser nada más. O sea, ¿me entendés? Que si alguien... Porque es que muchas iglesias cristianas parten de que si yo le digo, yo soy homosexual, quieren cambiar
al homosexual. Ajá, y yo le planteé a esta persona, bueno, ¿qué pasa si es una persona que dice, no, mae, yo soy gay y estoy bien? O sea, y él me decía, bueno, que hay dos opciones, que una es que la persona puede seguir participando, pero que podría llegar a un punto donde se sienta mal, porque va a seguir escuchando dentro de la iglesia, bueno, esto es pecado, o más allá de que ese sea el mensaje que debería estar saliendo de la iglesia desde La base. la base, ¿verdad? Pero, digamos, feligreses dicen cosas dizque inspirados desde la Biblia, que son cosas muy cargadas de odio, digamos. Entonces, yo digo, bueno, ese es un espacio que no está haciendo un esfuerzo de inclusión, por eso es que no están aquí, digamos, porque no me parece que cabía en el hecho de, en la misma categoría. Pero lo que plantea igual podría pasar en el caso tuyo, digamos, o sea, porque inclusión ni vos son inmunes a escuchar odio entre sus compañeros feligreses y en las noticias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo...? Yo también quiero decir algo ahí porque yo estuve en la iglesia evangélica y yo estaba yendo todos los domingos a un lugar donde cuando sucedió que el PAC empezó como a abrir un poco más espacios de inclusión, o que se empezó a ver más activamente el activismo LGBTI, entonces el pastor a donde yo iba todos los domingos hacía mención de la homosexualidad, que era pecado y que tenían que las personas homosexuales pasar al frente para orar por ellos, reprender los demonios y que fueran sanados de la homosexualidad para que dejaran de pecar. Y las personas que abiertamente eran homosexuales en la iglesia y no cambiaban su homosexualidad, como si se pudiera cambiar, ¿verdad? No podían entonces tener puestos importantes o puestos en la iglesia en cuanto a servir algún servicio. No podían estar en el coro, no podían estar dando enseñanzas, no podrían ser parte de ninguna una revictimización. Y esto sucede en la iglesia católica. Exacto. Sucede en muchas iglesias, y precisamente es lo que motiva a que inclusión exista, ¿verdad? Nosotros no negamos que exista odio, que exista lenguaje excluyente, sino que más bien esto es lo que hace que inclusión tenga que existir, porque nuestra labor de lo que nacemos es formar a la gente para que entienda estas cosas. Como hablábamos de que es algo que viene a nivel social, vamos a enseñarles que está mal primero, porque la gente a veces no sabe que está mal. La gente a veces cree que teniendo estos lenguajes de odio está haciendo lo que debería, ¿verdad? Y está siendo más cristiano o siendo más, y no, más bien están siendo menos cristianos, pero ellos no saben que están haciendo las cosas mal en ese sentido. O lo tienen tan instaurado que simplemente lo repiten. ¿Y a vos te ha tocado lidiar con ese tipo de cosas? Pues sí, claro, hemos estado en prédicas que sean homofóbicas. En inclusión nos ha tocado lidiar con mensajes de odio a nivel en redes sociales, a nivel de redes sociales mucho. Pero sabemos que es parte de lo que nos estamos enfrentando y de lo que tenemos que ir cambiando. Es más como una visión de esperanza de, ok, ahí es donde tenemos que estar llegando. O sea, como que más bien esa es la materia prima de ustedes. Justamente. O sea, como la materia prima que quieren cambiar. Y el día que esto no exista, inclusión ya no tiene que existir. Pero el día que la iglesia católica, cualquier persona, hablo de la iglesia católica porque es en la que estoy envuelto. El día que la iglesia católica sea un espacio completamente abierto para cualquier persona, ya inclusión no tiene sentido. Hasta la vista, baby. Nos quedan 10 minutos, me dicen por aquí. No. Sí, pero esto está bonito. Ahora, Denis, escuchamos un poco de la perspectiva, bueno, y la historia también de inclusión. Usted me decía, cuando yo le comentaba de inclusión, usted no sabía de un grupo así. Ahora que ya sabe un poco más, ¿cuál es su reacción, digamos, ante... En primer lugar, a nivel general, de la existencia de este tipo de espacios? O sea, si es necesario que existan, si es legítimo que existan también. O sea, porque algunos se pueden cuestionar, bueno, pero hasta dónde esto está sustentado en la doctrina, por ejemplo. Ahorita hablamos de eso para ir cerrando. Y por otro lado, si este tipo de espacios vos considerás, tal vez no en tu historia personal, pero que sí podrían hacer la diferencia en la historia personal de otras personas.
O sea, ¿me entendés? No te estoy preguntando, bueno, De otras personas adentro de otras personas inclusión. adentro de la iglesia. O sea, de otras personas como Denis hace 5 años que estaban en la iglesia católica. Te estoy preguntando si vos crees que un espacio así, digamos, le aporta a que otros Denis, como los de hace 5 años, pues logren hallar un espacio dentro de la iglesia donde pues puedan continuar ejercitando su espiritualidad tal cual la habían conocido, pero tal vez, te pregunto tal vez porque puede ser que vos no lo encontres así, sin sentir el discurso excluyente que vos percibiste. Sí, bueno, para el primer punto creo que sí es necesario. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque tener una base inclusiva desde la misma iglesia, en este sentido católica, creo que va haciendo lo que mencionaba ahorita, rupturas. Rupturas, y yo creo que las rupturas muchas veces empiezan desde las bases, desde esas luchas que se hacen a nivel interno, pero que también han sido alimentadas por luchas externas fuera de la iglesia, ¿verdad? Siempre y cuando no tengan pues también esos discursos discriminatorios totalmente a la iglesia católica o a cualquier otra. Pero creo que sí es necesario. Ok. Sí es necesario. La legitimidad es un toque complejo, ¿verdad? Ah, sí. Porque A mí me mandaron un teólogo, me dijeron, habla con un teólogo mejor. Y yo, ay, pero no hay tiempo para tanto de esto, o sea. No, porque también, y que quede claro aquí a la audiencia, el enfoque de este programa no es aquí tener un debate teológico, ¿verdad? O doctrinario, porque, o sea, por ejemplo, hay sectores católicos que dicen que la base de la iglesia luterana es una aberración porque agarraron la Biblia y la modificaron tal cual ellos querían. Pero es que la iglesia luterana también puede dar un argumento sólido de por qué eso está apegado al mensaje de... O sea, ¿me entendés? Aquí podríamos, si esto fuera un programa sobre eso, aquí podríamos estar años y siglos discutiendo porque por algo existen distintas iglesias, ¿verdad? Exacto. Pero bueno. Ok, con respecto a la legitimidad, me parece que es muy cierto lo que dicen los compañeros. Al final de cuentas, yo creo que Dios o distintas religiones, bueno, lo que se quiere en la Biblia, en la mayoría de las Biblias, perdón, es el amor, ¿verdad? Bueno, hay más de una Biblia, pero ok. Exacto, pero hablando, digamos, con respecto a la religión Yo tenía una diferente, madre. Yo estuve en un colegio cristiano y gané antorcha bíblica 2 años seguidos. Hay Para que diferentes sepan. traducciones. No, y además Sí, la católica tiene unos libros que para otros son apócrifos, una vara así. No, pero sí he escuchado iglesias que quitan libros, quitan partes de... Bueno, pero no me voy por la tangente. Ajá. Si lo vemos desde una visión amplia, creo que sí tiene una legitimidad, ¿verdad? Con respecto a esto que menciona el compañero del amor y demás. Pero si a veces nos ponemos a escarbar palabras por palabras, ¿verdad? Que menciona, refiriéndome a la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? Donde, de hecho, en mesas, reuniones familiares y demás, me han dicho, vea, es que le hace este versículo exacto donde dice que la homosexualidad es pecado o donde dice que el hombre tiene que ser siempre la cabeza sobre la mujer, ¿verdad? Antiguo Testamento, suena eso. No, nuevo. Bueno, antiguo y nuevo. No, Cartas de Pablo también. Usualmente la mayoría de lo que me citan es antiguo. Y yo, pasado pisado. Pero bueno, ajá. 5 minutos. En ese sentido, creo que por ahí le faltaría un poco de legitimidad, ¿verdad? Pero como les repito, si nos pondríamos a escarbar, pero si lo vemos desde una visión amplia, desde ese amor que verdaderamente, y que yo consigo que desde la creencia es lo que se quiere, ¿verdad? Desde pues, el cristianismo no generalizado, sino desde una parte, ¿verdad? No desde esas posturas que niegan totalmente la diversidad o demás. Creo que sí tiene cierta legitimidad desde ese sentido, pero sí habría que, o sea, es que es un tema complejo. Eso es para otros 5 programas. Exacto. Sobre la cirugía. Imagina qué mórbido que no sobreviva, pero bueno. Y finalmente con respecto a lo de a lo de yo hace 5 años, si hubiera conocido de esto y que se me hubiera metido, era así. Pero no vos. O sea, si vos considerás que otros Denis, ahorita, o sea, otros Denis, 2000, ¿qué? 10, 11, 2011, 2012, 2014. Ay, Josita, mi amor. No. No estás tan joven. No, 2000.
Bueno, no importa, otros tenis Bueno, antiguos. hace 5 años, Los no 5 sé, minutos no se sé. fueron. Sí, o sea, Y cálculos mentales y matemáticos no. si a esas personas les aportaría conocer estos espacios, porque vos no Sí. los conociste, digamos. Sí, Vos no los sí. conociste. Sí, a mí me parece que sí, porque de una u otra manera esto de la cuestión religiosa y el cristianismo y esta espiritualidad está en la socialización de nosotros desde que nacemos, y es algo que de una u otra forma hace falta, digamos. Yo no voy a ningún templo, pero yo en ocasiones, sin decirle a nadie, me pongo a escuchar música cristiana y me siento bien. Solo a nosotros nos decís. Ajá. Sí, bueno, yo ahora... Ya ahora le dijiste a Llegan entre las todos. 4 paredes. Ya ahora le dijiste a todos. Pero digamos, es algo que uno perfectamente, y como lo digo, actualmente yo no estoy cerrado a alguna agrupación de estas. ¿Y te parece válido, digamos, la pertenencia de comunidad LGTBI dentro de estos grupos? Como te digo, o sea, sí, porque es a partir de ahí que se empieza a hacer rupturas. Ok. Si esta población no entra ahí y no se visibiliza desde donde ha sido reprimida por años, creo que no se lograría. Ok. Entonces me parece importantísimo. Para ir cerrando, legitimidad. ¿Qué tan legítimo es Arturo. lo que hacemos? Sí. Ok. Nosotros en Inclusión sí tenemos la idea de nunca apartarnos de lo que se podría decir oficialidad, porque cuando hagamos eso vamos a estar luchando desde afuera. La intención de inclusión es generar espacios inclusivos desde adentro. Entonces cuidamos mucho a pegarnos a la doctrina, sabiendo leerla bien, ¿verdad? Con asesoría correcta. Incluso pertenecemos a la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. No somos un grupo que está ahí dando vueltas o que no pertenecemos a la estructura. Importante detalle, sí, porque muchos podrían pensar que es como un grupo Ajá. ahí satelital de que están ahí, pero Ellos no lo intentan, realmente. pero están solos. Ajá. No, pertenecemos a la estructura, tenemos asesores dentro de la arquidiócesis, contamos con el visto bueno del obispo, incluso. Entonces somos muy cuidadosos a la hora de hacer las cosas desde la sana doctrina, podría decirse, que tiene la Iglesia Católica. Los videos que hacemos, lo que publicamos, siempre se supervisa con el fin de que tenga concordancia con lo que enseña la Iglesia Católica. Y inclusión no plantea una curación, digamos. No plantea una curación. O sea, como... porque bueno, la Iglesia, y otra vez hablo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero la Ajá. Iglesia Católica no plantea una curación para la persona Sí. homosexual. No, pero hacía la pregunta porque eso es algo que también la gente que no se escucha podría preguntarse, digamos. O sea, bueno, si yo como homosexual me acerco a inclusión, ¿qué es exactamente hacia dónde me van a orientar? O sea, ¿me van a orientar hacia la heterosexualidad o me van a orientar hacia... Y la idea, ¿Hacia dónde me van a orientar? nosotros no vamos a trabajar con un grupo de gente para hacer temas semanales. Lo que hacemos es más bien que los espacios que ya existan sean espacios en los que pueda haber una persona con diversidad. No nos interesa generar un grupo de homosexuales católicos. Nos interesa que los grupos que ya existen acepten a los homosexuales católicos. Ujú, ujú. Pero las personas homosexuales podrían, o sea, como preguntarse dentro de inclusión, bueno, ¿y pero qué pasa con ellos que están diciendo que yo Ajá. estoy mal? O sea, ¿qué pasa con ellos que están diciendo que yo necesito curación? Pues justamente es enseñarle a la gente, a los líderes que podrían decir esas cosas, que no lo digan. No queremos trabajar tanto, o sea, queremos trabajar con los líderes para que ellos no caigan en estas actitudes o en estos lenguajes de odio. Que lo mismo que le proponen a cualquier otro muchacho, la santidad, el acompañamiento Ok. espiritual, los sacramentos, que se lo propongan a una persona homosexual. Siempre partiendo de la doctrina, Ajá. que evidentemente con el ejemplo que dio Denis del el sacerdote en Guanacaste, que al parecer hasta donde sabemos ¿Concuerda? es el fundador de inclusión. Hay roces a nivel de interpretación doctrinaria, supongo. Sí, pero por eso nosotros somos tan cuidadosos, ¿verdad? De verdad que queremos que las cosas que estamos haciendo estén bien desde adentro. Digo, porque al fin y al cabo, doctrina, existe doctrina secular, ¿verdad? Y aquí J sabe que interpretando leyes, o sea, nos podemos construir 7 mundos distintos, ¿verdad? De hecho, si mal no recuerdo, las mismas leyes que se usaron para erigir el nazismo en Alemania fueron las mismas que se usaron después para condenar a los nazis en Alemania. Ajá. Estoy bien, ¿verdad?
Sí. Cerremos, yo quería, Jota. Ajá, decir que lo más Yo sé que importante estoy sobre que tiempo, hay pero que- por hecho esto es pregrabado. Yo espero que esto no, que esto sí salga, ¿verdad? Y no me corten a mí. Que lo más importante es saber que no hay una verdad absoluta cuando se trata de espiritualidad, cuando se trata de creer en una divinidad o cuando se trata del cristianismo incluso. Que hay diferentes formas de leer la Biblia, diferentes formas de creer en este Dios cristiano y que no deberíamos condenar las otras formas de creer en Dios. O de no creer incluso. Y sabiendo eso, pues que cada persona viva su espiritualidad a su modo y respete las otras formas de espiritualidad y las otras formas incluso de vivir la vida de la forma en total. Que era algo que el espíritu de Fernanda me decía, que nunca llegó, que es que al final, por lo menos de esa inclusión, como que todo, o sea, si finalmente se resume, bueno, y un poco en la línea de lo que dijo la conferencia episcopal en esa ocasión, ¿verdad? Porque a veces me cambian el toque, que todo se resume mucho en o sea, que la santidad o el camino hacia la santidad es un camino muy personal, digamos. O sea, que al fin y al cabo... Y que no requiere categorías previas, que es para todo el mundo, que yo no tengo que seguir con ciertas categorías, con ciertas características que me permitan entenderlo. Bueno, y también que incluso desde el cristianismo el pecado es universal. O sea, que o sea, no hay nadie. Es que hay muchas veces o sea, como que se confunde, como que hay escalas de pecado. Ajá. O algo así. O como que, digamos, aunque digamos que algunos que consideran que ser homosexual es pecado número 10. Pero usted está divorciado dentro de la iglesia y eso es pecado 7, digamos. Y al final, y como que hay como una visión muy selectiva de, uy, eso es infierno seguro, Eso podría salvar. es infernillo grado 5 y digamos a nivel, sí, digamos, exacto. O como si algunas cosas tuvieran perdón y otras no. Exacto, ¿no? Y también, o sea, también como o que hay algo, o que algunos en algún momento llegan a estar libres de pecado, por ejemplo. O sea, y tiran a piedra. Ajá. Y al final cualquier tipo de pecado es lo mismo, falta de amor, y entonces van dentro de la misma categoría. Bueno, muchas gracias Arturo Retana de Inclusión. Ahí lo pueden buscar en Facebook. Como Inclusión XTO. Y Ajá. también Casa Abierta, que es el documental que estamos a punto de sacar. Casa Abierta, que está, pero ya tiene fanpage en Facebook. También. Ajá, ahí pueden ver algunos videos, teasers de lo que se viene. Muchas gracias a J. Vargas, persona anglicana. Gracias. Del Frente por los Derechos Igualitarios también, ¿verdad? También. Y Denis Tames, Denis, no, Denis, estudiante de trabajo social todavía. Y de derecho. Y de derecho. Ajá, sí, muchas gracias. Persona por no la católica, invitación. pero espiritual. Exacto. En 5 años nos vemos. Chao.